trabajaba todavía dentro de pues, las empresas, pero empecé a hacer un negocio aparte. A pensar, si de pronto el tema de la pandemia no hubiera sucedido, yo todavía estoy en la empresa. ¿Sí? Entonces, como que hay que tocar fondo, como que lo que tú dices, el crecimiento personal me ha ayudado un montón. O sea, yo siento que esa es la clave. Siento que cualquier persona que vaya a emprender, y si no emprende en un crecimiento personal y en todas sus áreas, no solo en el crecimiento personal, en el crecimiento espiritual, en las finanzas, en las relaciones, el amor, la familia, como que crecer, potencializar todas tus áreas de tu vida, da cierto equilibrio para uno poder estar tranquilo. Soy mentora financiera y ayudo a emprendedores a ser inteligentes financieramente y con su negocio soñado. Te muestro cómo tú también puedes lograrlo. Hola, Yaque, bienvenida a este podcast. Gracias por estar aquí. Ay, gracias a ti por esta bienvenida, de verdad. Me alegro mucho de estar acá contigo. Ay, sí, es que tú tienes mucho que aportarle a esta comunidad, a las personas que están conectadas aquí. Y bueno, primero, como siempre, vamos a hablar, bueno, quédense todos, porque, a ver, para dar una pequeñita reseña de Jack, que es una madre emprendedora, que le ha tocado tener un negocio digital, le ha gustado, se ha adentrado en este mundo. Entonces, ¿cómo se triunfa en este mundo? ¿Cómo uno sale del mundo tradicional y se adentra ya full en tu negocio propio, donde tú, bueno, lo echas adelante como puedes y creces constantemente? Y bueno, ya que yo también somos parte de una comunidad muy bonita que nos ayudamos a crecer. Entonces yo creo, te vamos a hablar un poquito de esos puntos cruciales para tú tener tu propio negocio, hacerlo crecer y que sea sostenible. Y mejor aún, que no estemos solos en este camino. Entonces, ya que, cuéntame un poquito primero a qué te dedicas hoy. Bueno, les cuento un poco. Yo soy diseñadora gráfica de profesión, pero hace más o menos unos 3 años empecé a trabajar como freelance. Entonces empecé a ofrecer servicios de diseño, era community manager, trabajaba con branding, pero actualmente ya estoy siendo mentora de marcas personales. Entonces estoy ayudando a emprendimientos, sobre todo los nuevos que están surgiendo, a crear sus marcas y que tengan una identidad visual que los defina en el entorno digital. Genial, genial. O sea, ya tú diste un paso a ser mentora, a enseñar esto. Y me encantaría, antes de hablar un poquito de cómo llegaste a ser freelance y todo eso, cuéntanos un poquito sobre cómo diste ese paso, porque estamos hablando de que ella hacía servicios específicos, que eso es a veces lo que muchas personas queremos lograr en los negocios digitales. Tú hacías servicios específicos, está bien, diseños y todo eso, entonces ya ahora tú enseñas. Eso es otro paso, otro salto, no solamente a nivel de ingresos en el negocio, sino a nivel de explotar tus capacidades. Sí, exacto. Bueno, toda la vida, o sea, yo me gradué e inmediatamente empecé a trabajar como diseñadora gráfica. Entonces fue un proceso de mucho aprendizaje. Claro, cuando uno sale de la universidad y todo, apenas fue todo primíparo, pero enfrentarme a los grandes retos que de pronto tenía las empresas en esos momentos, con temas de publicidad, papelería, entonces aprendí un montón de muchas cosas. Luego, cuando empezó a llegar la era de las redes sociales, anteriormente las redes sociales eran para personas, pero luego se fueron adaptando para empresas y para marcas, entonces ahí tuve ese desafío también. Conté con la suerte de que trabajaba en ese momento en una empresa de turismo, entonces lo que hicimos fue que el gerente me empezó a capacitar para el tema de las redes sociales. Entonces me permitía ir a seminarios, me permitía ir a ver cursos, a congresos sobre social media, entonces empecé a entender mucho el mundo de las redes sociales y a entender un poco cómo trasladar toda la parte empresarial al mundo digital. Y aprendí un montón. Pero siempre estuve trabajando para empresas que ya tenían pues de esta manera unas estructuras muy grandes y yo quería enseñarle a las personas, o sea, como que ya todo ese conocimiento que había adquirido, cómo transmitírselo. Yo no tomé esa decisión así como tan a la ligera, solamente que se me fueron dando como las oportunidades y ya lo que hice fue como empezar a trabajar con más marcas, no solamente con empresas, sino que yo decía, ¿cómo puedo ayudar a más personas? Sobre todo las personas que están emprendiendo apenas y que de pronto no tienen como esa guía, esa orientación para crear una marca.
Entonces empecé a enseñar, a capacitar y a servir pues como una guía en este proceso, que me ha parecido muy bonito porque por ahí dicen que cuando uno enseña, aprende dos veces. Entonces como Sí, eso es reforzando cierto. también todo ese conocimiento, me ha parecido Sí. una experiencia muy bonita. Me encanta y quiero resaltar que tú empezaste a ver, a pensar en grande, a ver cómo tú impactas más, llegas más lejos. Y antes de hablar un poquito de eso, de cómo expandir tu propia mente, o sea, cómo llevar esa idea, porque muchas personas se quedan en la idea, no se atreven a dar el paso porque da miedo. Y hay muchos puntos que vamos a profundizar, pero yo me quiero remontar todavía más atrás. Porque por ejemplo, me quiero remontar atrás porque no todas las personas tienen la dicha o más bien el conocimiento en el momento de elegir una carrera que le guste o elegir un oficio que le guste. Aunque en el camino ese oficio vaya cambiando, por ejemplo, yo como financiera empecé en el mundo corporativo, pero la forma de hacerlo a mí no me gustó, entonces fue cambiando, pero a mí me gustan las finanzas. Pero hay personas, imagínate, que no hacen lo que le guste. ¿Qué te hizo elegir desde tan joven? Ok, me gusta el diseño gráfico, eso es lo que yo quiero hacer. Vamos para Ay, atrás, cuéntame un poquito. me encanta esa pregunta, pero nunca lo había visualizado desde allá. Sí, porque yo quiero que las personas vean en base a qué es que elegimos algo en nuestra vida, porque debe ser muy triste 20, 30 años haciendo algo que a ti no te gusta. Claro, ¿no? Y le pasa a mucha gente, pasa a mucha gente. Bueno, si vieras que en la escuela y en el colegio siempre tenía como las habilidades manuales, ¿cierto? De crear, de dibujar, de plasmar, no sé, plastilina, en cosas así. Siempre fui como muy creativa. Entonces, conté siempre con unos papás que de pronto evidenciaban ese talento o esa habilidad y simplemente lo que hicieron es potencializarlo un poco más. De esta manera, Atención sí, padres. de todas maneras, cuando yo estaba en el colegio, que cuando ya en los últimos grados que uno empiezan a decirle, bueno, ¿qué quieres estudiar? Para empezar a mirar el tema de la universidad y todo eso, yo siempre decía diseño. Aunque yo en ese momento no sabía qué era el diseño gráfico, fue que empecé a investigar qué carreras podía hacer. Si yo siempre dije, quiero dedicarme a algo donde yo pueda crear, donde pueda plasmar cosas, ideas, conceptos, todo que tenga que ver con creatividad. Y pues eso fue un proceso muy bonito porque eh, hay que entender para qué soy bueno y qué disfruto hacer, ¿cierto? Porque a mí también se me iban bien otras áreas. Me gustaba todo el tema de historia, me gustaba todo el tema del deporte, era muy deportista. Sí, yo Eh, también. pero sin embargo, yo dije, bueno, todas estas áreas me gustan, pero también a qué me quiero dedicar, ¿cierto? ¿Qué me divierte hacer y qué se me da fácil hacer? Entonces me inscribí a estudiar esta carrera de diseño gráfico y mira que en el proceso de la carrera mucha gente deserta, o sea, se van a segundo, tercer semestre, empiezan a darse cuenta que no es lo de ellos. Y yo cada vez la amaba más, yo cada vez decía, estoy en el lugar correcto, estoy en el lugar correcto porque me gusta. Y conté con suerte de dedicarme a lo que me gusta, ¿cierto? Porque inmediatamente terminé la universidad, yo empecé el mundo laboral. Conté con esa suerte de poder estudiar algo que me gusta, que me apasionaba, porque lo identifiqué desde muy joven, ¿cierto? Pero de todas maneras siempre tuve un chip diferente, porque yo nunca tuve ese espíritu emprendedor. Eso me surgió tiempo después, ya los últimos 3 o 4 años. O sea, no era Pero parte de nunca, ti. Tú lo que hacías, lo que te gustaba, iba por la vida, elegía las cosas exacto. como más o menos lo que te inspiraba. Y Exacto, ¿no? gracias, Igual me sentía súper afortunada de decir, bueno, es que me dedico a lo que me gusta. En el mundo laboral se ve gente muy frustrada de, pucha, sí, yo estoy en este puesto porque gano, pero no me gusta lo que hago, no disfruto esto. Yo siempre me sentí muy afortunada porque, bueno, por lo menos yo me sentaba y decía, listo, no parecía ni trabajo, porque me gustaba todo lo que hacía. Es más, yo tenía compañeros de trabajo que me decían, pues usted se la gana toda y simplemente haciendo dibujitos. Y yo, o sea, sí, tantos normal. semestres estudiando. Sí, porque No, ya. hay que adaptarse a las críticas. O sea, llega un punto que ya tú tienes que como que tomarlo a la ligera y Ujú, alejarte de personas así también, porque siempre hay, o sea, cuando tú haces algo diferente, cuando tú eres feliz haciendo eso diferente, siempre van a haber críticas como, no, ella se divierte tanto y lo disfruta tanto que eso no puede ser un trabajo. Como exacto. esa es la creencia.
Y hace mucho, y yo sé que tú también estás así, yo siento que yo no estoy trabajando porque es que yo me estoy divirtiendo demasiado con lo que yo hago. Entonces yo quiero que cada persona que esté allá afuera entienda que, obvio, mira, yo sé que hay responsabilidad de compromiso, yo tengo dos bebés, claro, hay cosas que pagar. Ahora bien, es muchísimo más fácil pagar todas las responsabilidades cuando tú disfrutas lo que tú haces. Imagínate lo pesado que son los días. Es que yo sé lo que es, porque en el mundo laboral, en verdad, yo sufrí, yo no lo disfruté como tú. Y eso que a mí me gustaba, lo que yo hacía, pero no me gustaba. O sea, yo soy muy de libertad. Entonces, imagínate, o sea, yo sé lo que es no disfrutar tus días. Y yo le quiero decir a cada persona que está viendo esto que se van a dar cuenta que en la medida que tú haces lo que a ti te gusta, y no quiere decir que tú dejes tu trabajo y de una vez, no, quiere decir que empieces a hacer lo que a ti te gusta, que lo empieces a hacer. Va a llegar un punto que como la vida te llevó a ti mismo, o sea, tú no lo estabas buscando ni siquiera ser freelance, y de eso vamos a hablar ahora. Va a llegar un punto de que tú vas a poder crecer mucho más rápido, vas a poder generar más ingresos y además vas a disfrutar. Pero el primer paso es eso, hacer lo que a ti te gusta y disfrutar cada día con todo lo que venga, pero con una elección consciente de que, ok, sí, estoy construyendo la vida que a mí me gusta. Entonces, ya que me gustaría Exacto. desmenuzar un poquitico. ¿Qué fueron las cosas que se fueron dando para que tú fueras freelance? ¿Y qué obstáculos te encontraste en el camino? Ya hablamos de uno, críticas. A todos nos ataca mucho ese obstáculo. Siempre hay críticas o rechazo. Y gracias a Dios, cuando más pequeña tú no lo tenías de parte de tus padres, pero hay personas que sí lo tenían. Y eso le cuesta a veces elegir. Eso hace que le cueste elegir lo que quieren para ellos. Si hay personas que dicen, ay, no, que pintar, que bordar, que no sé, vender ropa, por ejemplo. No, o sea, eso no es un trabajo. Óyeme, Es, si tú lo disfrutas, es más, para allá ir contigo, busca allá afuera, tú que me estás escuchando, eso que tú quieras hacer, vamos a hablar de bordar, por ejemplo, un oficio que poca gente lo ve como un trabajo real, un trabajo donde tú puedes ser rico. Y ojo, sí se puede ser rico con cualquier oficio. eh, Busca allá afuera la persona que ya han logrado ser rico, tener un negocio rentable con eso que a ti te gusta. Tú la vas a encontrar. Hasta baile, bailar, zumba. Hay personas que son claro, ricas, atento al baile. Entonces, sí, se puede, en realidad sí, tenemos ejemplos. Entonces, vamos contigo, ¿qué tal, ya que cuéntame un poquito de qué te llevó a emprender, que yo sé que hay muchas personas que quieren emprender, pero no saben cuál es la señal correcta de darle, de lanzarse. exacto. Bueno, no, como te venía contando, pues yo nunca tuve ese espíritu emprendedor, ese chip nunca me lo inculcaron, incluso no tenía familiares que fueran emprendedores, o sea, no tenía como un ejemplo, porque dentro de mi familia siempre fue estudie lo que quiera, ¿cierto? Consiga un trabajo estable, ¿listo? O sea, esa era la estabilidad económica o como el fin. Mm, Gracias a Dios, pues estudié algo que me gustaba y lo disfruté en el proceso. ¿Qué pasó durante todo ese proceso de aprendizaje? Pues empecé a tener esa iniciativa de que bacano poder enseñar. Incluso hubo en un momento en que yo me presenté a un colegio para trabajar como profesora para media técnica, para que a los chicos de décimo y once yo les pudiera dar diseño gráfico, pero se me cerraron mucho las puertas porque yo no estaba capacitada en pedagogía, en formación, ¿cierto? Me decían, no, pues tienes los conocimientos, tienes todas las técnicas, tienes, sabes mucho, pero no eres docente, pero no tienes eh, educación en formación y pedagogía. Y yo, bueno, listo, voy a hacer cursos de pedagogía. Empecé a hacer cursos de pedagogía como para tener ahí también, pero a la final no, o sea, como que no se me daban las cosas con ese tema. Sin embargo, pues yo seguía en las empresas trabajando, pues en los últimos tres, o sea, cuando yo empecé a emprender en el 2019, fue cuando yo decidí montar un negocio, pero no lo monté en lo que yo hago, fue la cosa más chistosa del mundo, porque yo venía a trabajar de una empresa yo trabajaba dentro de una empresa que hacía muchas cosas de decoración y hogar, y de cierta forma me gustaba el tema de decoración y hacía muchas cosas personalizadas por mí.
que cuadros, pues esos cuadritos que ven por allá atrás, era como que yo los diseñaba, hacía cositas y los mandamos a imprimir. Bueno, Sí, sí, porque un paréntesis, usualmente nosotros empezamos un negocio que está un poquito cerca de lo que queremos hacer, pero no del todo. Por eso que yo siempre le digo a la gente, lánzate. Esa primera idea que a ti se te ocurra, dale, porque te va a acercar en realidad a tu negocio soñado. Te va a acercar. exacto, entonces yo dije, bueno, trabajaba todavía dentro de pues, las empresas, pero empecé a hacer un negocio aparte. Entonces en mis tiempos libres tomaba fotos, compraba pues productos y los revendía y así. Pero en el 2020, pues bueno, llegó la pandemia, eso como que fue un antes y un después para todos. Entonces, imagino, nadie estaba pensando en comprar productos de decoración y cositas pues, que yo hacía ni nada. Entonces yo dije, bueno, igual no me sentía muy bien vendiendo esos productos, aunque yo conocía a mucha gente por lo, de la empresa donde venía, eh, ya decía como que no, esos productos como que no me llenan, como que yo no estoy ayudando a la gente simplemente vendiéndole cuadritos o relojes o portarretratos, cosas así. Resulta que en el 2020, cuando las empresas cerraron, todas las marcas necesitaban estar digitalmente. Entonces ahí vi una oportunidad, dije, listo, entonces vamos a empezar a abrirle Instagram a las marcas, que al restaurante de la esquina, aquí en el barrio, con gente conocida, que a la que vende cosas, empecemos a abrirle Instagram y a que empiecen a subir fotos para que puedan vender por lo menos por domicilio. Y entonces así empecé a ser community manager de varias marcas y a hacer flyers digitales que las personas quieran hacer, pues compartir por WhatsApp, y en ese 2020, pues, empezó como esas ganas de ayudar mucho. O sea, yo dije, pues, tengo que llegar a muchas personas para que puedan, que sus negocios no se quiebren, no los tengan que cerrar, que puedan por lo menos vender a domicilio. Y bueno, y ahí empecé, mejor dicho, renuncié a la empresa donde estaba, me vine para la casa, o sea, me vine para la casa donde ya estábamos todos encerrados, y desde la casa empecé a trabajar para muchas marcas. Y desde ahí ya no he parado. O sea, empecé, desde ahí me volví freelance, empecé a trabajar con muchas marcas y después me di cuenta ya que yo estaba creando una marca personal, porque inmediatamente no era consciente de que estaba creando una marca personal, sino que a medida que fue pasando el tiempo, me empecé a posicionar. Entonces yo simplemente me llegaban las personas. Era muy claro, Genial. simplemente me dieron tu número porque tú me ayudas con esto, me dieron tu número porque tú me ayudas con esto. Entonces cada cliente que yo impactaba me refería, entonces era un voz a voz. Fue Genial. muy bonito Y eso. sí, y mira, muchas personas no comprenden cómo se llega ahí, porque fluyó muchísimo. Y yo quiero rescatar algunos puntos de qué es lo que hace que algo fluya. Lo primero es que ya tú sabías que querías emprender. Ya tú estabas sintiendo como ese deseo y esa aspiración a algo más. Eso es lo primero. Si no tenemos el deseo, y tú creías que era posible. Sí, mira, yo quiero hacer algo más, quiero emprender y de verdad yo siento que sí lo puedo hacer. Dos puntos muy importantes, porque muchas personas primero empiezan, bueno, yo no sé si emprender, empieza con duda. No sé si Ajá, emprender, si me sale mal, no sé si me vaya a salir. O sea, si empezamos cualquier proyecto, cualquier cosa que queramos hacer, porque no basta con quererlo, pero si lo empezamos con duda, es un problema. En ningún momento tú dijiste, yo no sabía, yo me sentí insegura, yo no, en ningún momento. Tú dijiste que yo quiero hacerlo. Y hay un punto importante, el tercero. Tú estabas demasiado clara de cómo ibas a ayudar a la gente. Decía, perfecto, mira, ¿cómo puedo ayudar a la gente? Yo puedo hacer esto, puedo hacer esto. Ya tú tenías validado contigo misma en que eres buena y cómo eso impactaba positivamente a las personas. Con esos tres elementos que parecen sencillos, pero son indispensables para tú iniciar un negocio y que ese negocio arranque, o sea, de verdad crezca. Fíjate que empezó a fluir demasiadas cosas. Ese otro elemento, a veces nosotros no lo vemos, lo pasamos desapercibido. Ay, fulana tuvo sí, suerte. Wow, pero mira cómo se le dio. Hay gente que tiene sangre para los negocios, pero no nos damos cuenta de los detallitos, de las cosas que hay dentro de esa persona que está detrás, que bueno, si no nos adentramos a su forma de pensar y su forma de ser, no nos vamos a dar cuenta. Entonces me encanta. exacto. Sí, entonces No, claro, ¿sí? no siento que las oportunidades siempre están para todos, pero no es suerte. Pienso que es algo que en lo que estábamos preparando, ¿no? ¿Cierto? Cuando la suerte llega, la supuesta suerte llega, es porque ya tienes
una preparación y un conocimiento que hace que actúes en eso. Tú probablemente anteriormente no tuve la iniciativa ni nada porque no lo tenía claro, no veía, necesitaba prepararme más, creo que todo se dio en su momento. Yo, Exacto. yo qué pensaba de los emprendimientos, sobre todo de mis colegas, que algunos se fueron volviendo freelance mucho antes que yo. Yo decía, ay, qué tedioso debe de ser buscar clientes, estar detrás, tocar puertas. Y claro, era el esfuerzo que ellos hacían, pero yo en ese momento no quería hacer eso, no decía, decía, no, pues que no me veo estando llamando a ver quién necesita este servicio. Solo que en ese momento llegó, yo decía, bueno, en este momento tanta gente necesita eso que yo no voy a tener que buscar a nadie, sino que todo se dio como tenía que ser, pienso yo. Sí, sí, además, cada oportunidad que llegó a ti, o sea, en un momento ya tú estabas aprendiendo redes sociales, como que la vida te prepara en realidad para dar un salto. Exacto. Cuando tú quieres crecer, cuando tú quieres dar el paso, ir más allá, la vida te va preparando sin darte cuenta. Incluso así mismo fue con este podcast, que ya se los contaré después a todas las personas. Entonces, yo quisiera, claro, contarle un poquito a las personas sobre obstáculos personales que tú fuiste rompiendo en el camino y que aparecieron después, porque no les vamos a mentir, aunque hayan formas de que los negocios fluyan, mejoren, te va bien. Yo le quiero hablar un poquito a la persona de esos obstáculos, más internos que externos, que uno encuentra cuando tú estás emprendiendo. Pero antes de que ya que nos cuente un poquito sobre eso, yo les quiero invitar a que se suscriban, a que vean el video hasta el final. Vamos a hacer un pequeño resumen para que si de verdad hoy tú no encuentras tu propósito de vida, no sabes cómo emprender, cómo atreverte a hacer lo que te gusta, cómo vivir una vida más satisfactoria para ti, lo puedes hacer a partir de hoy. Sé ya que cuentan un poquito. Bueno, hablando como de los obstáculos, yo aquí pensando, creo que internamente estamos llenos de creencias que nos limitan. Entonces, mira las creencias que yo tenía antes. Primero, que el emprendimiento no era para mí, que yo simplemente estaba solamente destinada a buscar mi empleo y escalar supuestamente dentro Ese era tu de- patrón de familiar eso. también. Entonces, sacarme eso de mi mente fue un obstáculo, porque muchas veces yo no creía que pudiera emprender, no me las creían, de pronto no, uno comete mucho el error de validar externamente si de verdad soy buena para algo, Ah, ¿cierto? sí. Como tener ese feedback o ese empujoncito de que sí, dale, tú puedes, es que tú eres buena, es que mira lo que haces. Entonces, muchas veces cuando me rechazaba, porque no todo fue color de rosa, muchas veces presentaba cotizaciones y no me las daban, no me las aceptaban porque se iban para otra persona que les cobraba más barato, que lo hacía mejor, porque en el mundo del diseño no es que alguien diseñe mejor que alguien, solamente que tenemos diferentes estilos de diseño, entonces muy probablemente el otro gustaba más. Entonces me decían, no, es que tú no sabes diseñar. Entonces, como tener que aceptar Wow. muchas cosas cuando la gente no les gustaba lo que yo les hacía, pues fue un obstáculo muy difícil porque me sentía muy frustrada, de verdad. Ese es uno de los obstáculos. El otro fue el hecho de tener que renunciar a mi empleo, porque yo era muy aferrada a lo estable, ¿cierto? A recibir un sueldo Exacto. cada mes o cada 15 días, porque entonces yo decía, bueno, y si un mes no me va bien, ¿yo ¿qué hago? Yo tengo un hijo, entonces en ese tiempo eh, me pensaba en él, y yo decía, pero si en medio de esta crisis, no sé qué, a todo el mundo le está yendo mal, y si a mí también me va mal, y no sé cuántas veces. Sí, Eran porque, muchas cosas ojo, no internas. fue de que se dieron las cosas, ay, sí, lo voy a hacer, perfecto, me siento completamente feliz y segura. No, ojo, tú diste ese paso con miedo y pensando en lo que podía, o sea, obviamente, porque yo quiero recalcar algo, seguro tú sentiste una convicción de que sí, de que, tú sabes que yo creo que sí, o sea, que este es mi camino, que lo tengo que hacer, porque eso es algo, hay como una voz interna que te hace sentir paz, Sí, que te hace sentir certeza de que es el momento. Obviamente, cuando tú estás enfocado en vivir, en crecer, ojo, porque si tú no estás enfocado en crecer, tú te vas a dejar dominar de los miedos. Porque había miedos, y si no me va bien, ay, pero voy a perder este sueldo fijo. O sea, muchísimas cosas que yo creo que todo emprendedor piensa cuando va a renunciar. sí, y yo siento que fue como un llamado desde mucho antes, porque yo empecé como a prepararme. No sé si consciente o inconscientemente, pero por ejemplo te cuento.
yo decía, bueno, voy a comprar un computador con más capacidad, que yo le pueda instalar mis programas, porque yo solamente diseñaba en empresas y las empresas tenían sus propios equipos y yo no tenía que preocuparme por eso. Pero si yo iba a hacer algo desde mi casa, el computador que tenía en ese momento pues no era tan, era pues un computador muy viejito y yo dije, me voy a equipar, ¿cierto?, de herramientas que me permitan hacer estas cosas, pero no lo pensaba como que yo fuera a emprender. Pero mira cómo es de bonita la vida. Si yo no hubiera tenido el equipo en ese momento, pues muy probablemente no me hubiera ido bien en el momento en que me llegó tanto trabajo. Entonces, como que me fui preparando desde antes porque de alguna forma sabía que podía hacer más cosas, que podía llegar más allá y que podía hacer muchísimo más que estar sentada en una oficina, ¿cierto? Tantas horas, cumplir un horario, porque toda esa transición se dio por muchas cosas, por ese llamado a que yo quería transmitir mi conocimiento, también porque estaba súper inconforme con muchas cosas como algunas empresas manejaban a los empleados, entonces yo pasaba mucho tiempo dentro de la empresa y yo descuidaba mucho el tiempo de calidad que tenía con mi hijo. O sea, entonces como que era muy poco tiempo, yo madrugaba un montón, después llegaba súper tarde, entonces casi no veía a mi hijo y decía, no, esto, o sea, una vida así no puede ser, porque ya estaba igual que mis padres también eran mucho de trabajar y nosotros estar aquí en la casa solos. Yo decía, yo no quiero repetir eso, o sea, yo estoy para más cosas, siento que no tiene que ser así, no es la única opción, yo también quiero estar en la casa con mi hijo y aparte pues pudiendo hacer muchas cosas que quiero. Y las cosas se van dando, siento que se van dando y los obstáculos, a pesar que siempre están, pues creo que los fui simplemente superando por mi deseo, porque tenía unas ganas de hacer eso y simplemente cualquier cosa que se me atravesaba no decía como que, ay, bueno, entonces no, voy a volver a hacer lo mismo, sino que decía, yo tengo que seguir, tengo que seguir, yo tengo que seguir. Entonces siento que los obstáculos sí fueron pasando y más el mío sobre todo. Cuando yo empecé a crear contenido, yo la pensé mucho para crear contenido en redes sociales, porque yo no era de montar a mis redes sociales fotos, videos, nada. O sea, yo decía, esto no es para mí, pero gracias a Dios empecé a crear contenido y también pues sintiendo como que si yo le llego a más personas, pues puedo ayudar a más personas. Los primeros videos de mi Instagram, no, o sea, nada que ver con lo que hay ahora. Igual Te es entiendo, así un empezamos proceso de todos. aprendizaje, un proceso de aprendizaje que todo el tiempo estamos aprendiendo, no hacemos las cosas perfecto. Además, ¿quién dice que es perfecto y que no es cierto? No, simplemente es como esa entrega de valor a las personas para poder conectar con muchísimas más. Total, total, ya que me encanta. O sea, y tú dijiste varios puntos importantes y uno de esos es que tú sabías que debía haber algo más. Yo creo que todo cambio empieza, y ahí te quiero preguntar, ¿cómo tú crees que empezó? Todo cambio de una persona empieza por iluminación, donde dice, tú sabes qué, yo quiero algo más de la vida, yo quiero lograr más, yo quiero ir por más, yo me merezco más. Porque yo veo muchas personas que tienen muchos sueños y dicen, ay, no, se conforman, dicen, no, mira, yo quiero, yo debería sentirme agradecida, yo tengo un buen trabajo, estoy en una buena empresa, y empiezan como a darse un discurso para parar sus propios sueños. Y le voy a decir algo, agradecer no quiere decir conformarse, quiere decir yo valoro lo que tengo, por eso trabajo bien, hago lo mejor que puedo en todo lo que tengo. Ahora bien, vamos a aspirar a más. Yo quiero estar con mi hijo, tú lo reconociste, yo quiero estar más tiempo con mi hijo, quiero más tiempo para mí. No me gusta lo que está pasando en la empresa con algunos puntos, siento que me está absorbiendo. Esa no es la vida que yo quiero. Entonces, fíjate que hay una decisión detrás y una convicción de yo puedo tener más, yo puedo lograr más en mi vida. Y yo quiero preguntarte, porque muchas personas pasan estos cambios por dos cosas, o por un punto de quiebre, un dolor fuerte, o por eso mismo, por una iluminación. ¿Qué tú crees que te hizo dar el paso, tanto en ese momento como en muchos momentos de tu vida, para tú cambiar, para tú atreverte a más? Bueno, yo siento que más que iluminación fueron los puntos de quiebre. O Sí, sea, yo me pongo a pensar, si de pronto el tema de la pandemia no hubiera sucedido, yo todavía estuviera en la empresa. ¿Sí entiendes? Es como que hay que tocar fondo, como que no necesitamos esperar a tocar fondo para tomar una decisión, pero muchas veces lo tenemos que hacer. O sea,
Yo a veces invito a las personas con las que trabajo el tema de marca personal, es como que no esperen a que pase una situación ya, sino que aprendamos cómo a identificar esas cosas. Por ejemplo, ahorita me preguntaba lo de los talentos y eso, empezamos a identificar desde ya qué talentos, para qué somos buenos, qué nos gusta, para que no te toque una situación en las que a las bravas te toque hacer cosas que el universo tiene para ti, pero que tú no las ves, sino que ya te lo pone ahí como a las bravas. Yo siento que los puntos de quiebre es sentirme frustrada por no tener pasar tiempo con mi hijo, sentirme un poco agobiada por cosas que no estaba de acuerdo y conforme en las empresas donde estuve. De hecho, en la última empresa donde yo estuve, tuve una jefe que, aunque en ese momento la odiaba, todo hay que decirlo, o sea, no me gustaba, ahora yo entiendo que eso fue un impulso. Ese fue el impulso porque prácticamente ella me hizo tomar la decisión a las bravas. O sea, yo decía, pucha, yo no tengo por qué aguantarme eso, tengo un montón de cosas en las que ya puedo concentrarme y yo ya tenía clientes que me estaban ahí trabajando, pero yo no quería salir de la empresa porque era lo estable. Pero ese fue el punto de que ella me dijo, no, no sé qué, no sé qué, no sé qué, yo le dije, renuncio, voy para mi casa y ya, y me vine para acá a trabajar todo lo que yo quería hacer. Entonces creo que O sea que fueron al factores. final le agradeces. Sí, al final agradezco esa situación porque yo hubiera perfectamente estado entre una empresa y trabajando freelance, porque ya tenía cosas para hacer aquí en la casa y podía ir a cumplir un horario, porque en ese tiempo trabajaba medio tiempo. Yo hacía medio tiempo allá, medio tiempo acá, hasta que al final yo dije, no, pues apostémosle por esto, apostémosle. De todas maneras, el tema de tomarse confianza también es algo muy heavy porque uno no confía, uno empieza, la mente sabotea, y si no Ay, funciona, y si sí. simplemente me están buscando porque ahora me necesitan, pero después ya nadie va a querer hacer, no, y si yo tenía un montón de pero ya, esta parte que me frustraba era la que ya me cansaba. Yo dije, bueno, entonces apostémosle a este. Sí, y si pasa algo, pues normal, me devuelvo y busco otra vez empleo. Ya, gracias a Dios no ha pasado eso, porque pues me ha ido súper bien. Sí, y mira que eso que dices es muy cierto y lo veo mucho, es como un patrón muy recurrente en Latinoamérica, donde hay demasiada inseguridad personal, pero de todo tipo, de los easy, de las cosas que pueden salir mal, de inseguridad de yo podré hacerlo, demasiadas inseguridades. Y les cuento a cada persona que está escuchando este podcast que si tú tienes alguna inseguridad, créeme, trabájalo. Eso se llama trabajar tu ser, tu crecimiento personal, desarrollo personal, porque tú sabes lo que es, tú dar pasos en la vida, atreverte a proyectos, a pesar del miedo, que tú digas, óyeme, yo tengo miedo, ok, pero yo me voy a atrever, esta es mi vida, yo voy a hacer lo que yo quiero hacer. Y nosotros, y yo y ya que estamos en una comunidad de mentalidad, donde crecemos de forma constante, donde hemos superado muchísimas cosas personales, y ya nos va a contar un poquito más, ya que es un libertador, o sea, es liberador tú superar esas inseguridades, porque tantas cosas que queremos hacer y algo siempre nos quiere parar. Fíjate que necesitamos como impulsos externos fuertes para dar el paso, porque por nosotros mismos, aunque queramos y tengamos todas las ganas, la inseguridad muchas veces nos gana, el miedo. Entonces, ya Exacto. que hay otra cosa que detiene muchísimo, muchísimo, demasiado a las personas a emprender, a hacer su proyecto de negocio, a atreverse a hacer lo que quiere, y es el tema financiero, el tema de las deudas, el tema de, tú sabes, por más impulso que tú tengas, si tú debes casi todo tu sueldo, nadie se va a atrever a hacer absolutamente nada. Cuéntanos un poquito cómo era tu relación con el dinero en ese entonces. Bueno, yo siempre he tenido como esa creencia de no sacar cosas como a crédito, que el fiado, que no sé qué, las deudas financieras, hasta que me endeudé con el equipo que había comprado, con el computador. Y fue mucha esa experiencia porque a mí nadie me quería prestar plata, o sea, en un banco, o sea, porque me decían, es que tú no tienes historial crediticio. Y yo, claro, yo nunca he sacado nada, o sea, yo como que siempre le he tenido muchos miedos a las deudas.
Eso Entonces, también es un problema. Fíjate que sí, eso del computador iba a ser una deuda buena porque era algo que iba a retornar, era tu negocio y no pudiste acceder en ese momento. Entonces, ojo con eso. Cero miedo a las deudas. No es que tomemos deuda para abrir mi crédito. Por favor, no lo haga. Muchas personas dicen, no, voy a tomar una deuda personal con una tasa altísima para abrir mi crédito. Si tú quieres abrir tu crédito, consigue una tarjeta de crédito. Tú la usas como si fuera para tus gastos específicos. Hay personas que la usan para gastos que son fijos, como gastos de la casa, de la comida, y así no se endeuda con la tarjeta. Entonces, es una forma de abrir el crédito sin tú endeudarte innecesariamente. Entonces, ¿qué más? Cuéntame, ¿cómo conseguiste ese dinero y cómo abriste ese crédito? no, eso tocó hacerlo aparte, o sea, tocó, bueno, sí me aprobaron una tarjeta de crédito en ese tiempo, pero no me alcanzaba, o sea, era un tope muy pequeño, y me alcanzaba para comprar un equipo, el equipo que yo necesitaba era un equipo fuerte, o sea, de mucha capacidad, entonces era muy caro. Sin embargo, tomé la tarjeta, compré y el otro ya con efectivo lo junté. Pero empezó un proceso ya a maquinarme en la mente porque yo decía, pucha, el tema financiero es algo que yo no tengo interiorizado. O sea, yo estaba, pues mi patrón era reciba sueldo y haga rendir ese sueldo. De pronto sí tenía por ahí algunos sistemas de ahorro, pero no tampoco era pues que la superjuiciosa, que la super ahorradora, no. Entonces cuando me vi ya emprendiendo, o sea, me vi recibiendo dinero, yo dije, yo tengo que aprender a administrar esto porque la plata venía y se iba. Sí, sí, pero yo qué estoy haciendo, si me está yendo bien, aunque mi calidad de vida empezó a mejorar, ¿cierto? Porque de pronto empecé a comprar cosas y cosas que no tenía, a mejorar que mi escritorio, a comprarme que otra pantalla, a mejorar cosas de mi casa porque tenía buen flujo de dinero en ese momento. Claro, tenía muchos clientes en ese momento. Entonces fue algo que yo simplemente analicé, pero no fue inmediatamente. Cuando yo decía, no, estoy sabiendo administrar mi dinero, porque es un problema que nos pasa cuando empezamos a aprender, que no administramos, entonces muchas personas por eso tiran la toalla, porque entonces no saben cómo alimentar nuevamente y estar, pues, capitalizarse y estar reinvirtiendo también en negocios, en emprendimientos, porque no, lamentablemente el sistema educativo no nos capacita para eso, para Así aprender a es. manejar el dinero. Y yo tenía una relación pésima con el dinero, por las creencias teníamos aquí en la casa. O sea, el dinero es malo, es solamente para los ricos, sea, el dinero trae problemas, entonces simplemente no teníamos buena relación con el dinero en ese momento. Y creo que es un proceso que he venido aprendiendo durante ese tiempo que he estado con mi emprendimiento, con el tema de crear marcas, con el tema de ayudar a otras personas a crear sus marcas, la relación con el dinero. La he mejorado, pero todavía sí en proceso de aprendizaje. Claro, por supuesto. Y mira, te voy a decir algo. Es una realidad para muchos emprendedores, no para ti, porque a veces nos concentramos, ok, tengo muchos clientes y ya, y mi estilo de vida va a ser perfecto, pero porque ya yo tengo los ingresos que yo quería alcanzar. Entonces, pronto te diste cuenta que es difícil. Dos cosas, ojo con esto, dos cosas cuando nosotros tenemos un negocio y no sabemos administrar el dinero. Uno, no sabemos enfrentar las fluctuaciones del negocio, no las sabemos enfrentar. Por ejemplo, si en un mes quizá no está yendo las cosas como tú quieres, si tú tienes un capital para invertir en marketing, para hacer algo nuevo, tú puedes arrancar ese mes y también para enfrentar tus responsabilidades, porque tú tienes cosas que pagar. Y otra cosa es para crecer y delegar, porque ahora ya que nos va a explicar un poquito cómo eso afectó su negocio y quizá en un punto la pudo estancar después que le iba muy bien, porque es otro punto de los emprendedores que cuando empezamos a facturar, y a mí me pasó, yo digo, pues ya yo la tengo ganada, ya yo sé cómo es esto. Entonces, ojo con esto, créanme, es importantísimo esta parte financiera. No de que para cuando te vaya mal, ojo, no es para eso. Es para que tú sepas qué hacer ante los cambios, porque los negocios cambian. Entonces, cuéntanos un negocio. Pues fíjate, Audi, que me empecé a enfrentar a un montón de cosas, claro, súper desconocidas para mí, que pagar impuestos, que declarar renta,
y yo me quería enloquecer. Y volví a mi yo anterior. Empecé a decir, claro, es que yo por eso no quería ser cual emprendedor, cual montar empresa, es que un montón de dolores de cabeza nos da todo esto. Y me empezaba a sabotear, empecé como a recordar mi yo en una empresa tranquila, sin preocuparme por nada, simplemente diseñar. Yo, bueno, empecé a tener como un montón de cosas internas. Ya había más roles, Claro, supongo. pero y claro, y los emprendimientos son así, es un sub y baja. Y cuando empecé en bajada, empecé a sentirme súper mal. Ahí es cuando empecé a entender un poco que tenía que trabajar también mi crecimiento personal y empezar a también organizar mis finanzas. Sobre todo el crecimiento personal, hablo es como que empezar a identificar si yo tenía patrones y conductas, creencias que me estaban llevando a ese resultado, a pesar de que tuviera unos picos altos, pero después siempre bajaba, pero era por todo el tema de que mi patrón, es cierto, las creencias que yo tenía, cómo administraba el dinero, cómo me llegaba y me lo gastaba, cómo no tenía un sistema de ahorros, cómo no invertía, por ejemplo. Eh, sí, o sea, tocó hacer un proceso que yo digo que el emprender nos enseña todo eso. Cuando tú empiezas a ver todo ese tipo de obstáculos, es cómo yo los afronto, cómo afronto esas circunstancias que se me están llegando. Y si no trabajamos nuestro crecimiento personal, la mentalidad, muy probable hubiera sido yo la que hubiera dicho, esto no es para mí, hasta Vuelvo al aquí empleo. Ya. vuelvo a un empleo, frustrada, tal vez y aburrida, tal vez porque fracasé, ¿cierto? Me lo hubiera visto como un fracaso. Gracias a Dios empecé a entender muchas cosas de mi yo interno, o sea, como de mí, mis creencias y todas O las sea, cosas que te había. fuiste adentro, no te quedaste en esto de emprender, es muy difícil, Dios mío, qué horrible, estoy harta. O sea, tú sabes, en lo que entramos muchas veces. O sea, no te quedaste ahí, te fuiste adentro. ¿Cómo fue ese proceso? Y Cuéntanos, porque yo quiero que se le quede muy claro a la gente. Estos desafíos van a venir siempre, o sea, y la diferencia está en cómo tú lo afrontas y lo cómo lo superas. afrontamos. Y créeme que cuando tú superas esos desafíos, viene muchísima cosa buena y vale absolutamente la pena. Entonces, cuéntanos un poquito, ¿cómo fuiste aprendiendo cómo lidiar con todo esto y superarlos para que las personas tengan herramientas, para que entiendan que sí, hay una forma de superar esos desafíos? Bueno, el universo empezó a ponerme en mi camino personas que de pronto estaban hablando de ese tema. Entonces, sana tu relación con el dinero. Y yo, sana tu relación con el dinero, ¿cómo así? Es que decide pelear con el dinero. Claro, no entendía que tenía muchas creencias y muchas de esas tenían que ver con el dinero. Entonces, empecé por esa parte. Empecé a analizar yo cómo estaba refiriéndome con respecto al dinero, si de verdad yo sí lo quería, o si de verdad lo estaba tratando mal, o si de verdad no lo estaba dando el valor que es, y entendí que es una energía, que es una herramienta, que no es malo, no es bueno, simplemente nos potencia y nos sirve para poder hacer cosas y poder ser también. Y empecé a trabajar también el tema del merecimiento, que muchas veces sentía que no merecía las cosas y no sé qué, de trabajar el merecimiento, el amor propio, la autoestima, la relación con el dinero. Fue algo muy bonito que me ha enseñado el emprendimiento y creo que ese proceso que yo he vivido es el que debe de pasar muchas personas cuando están creando tu marca, su emprendimiento, porque si no reconoces muchas cosas de tus experiencias pasadas, que te van a empezar a sabotear en este presente. Si no reconoces eso, muy probablemente terminen sí saboteándote y de pronto llevándote por otro rumbo que no quieres. Entonces es entender que todo está en nosotros. La validación externa en realidad eh, no contaría en este momento para superar esos obstáculos, todo está en el interior. Y ese crecimiento personal también hace que el crecimiento del negocio se dé, porque todo es eso. Yo, por ejemplo, que trabajo marcas personales, en ese tema de las marcas personales, si tú personalmente, internamente, si tu crecimiento personal crece, tu marca crece, tu negocio crece, porque eso Total, es una te cosa refleja. impresionante. Óyeme, hasta en la cámara, cuando tú estás grabando, tú proyectas mayor seguridad, mayor impacto, la gente como que se interesa porque como tú te expresas, es real eso ya. Y cuéntame un poquito, ¿cuáles actitudes te decían que no, que tú tenías mala relación con el dinero, que tú no le estabas respetando o agradeciendo suficiente? ¿Cuáles actitudes para que la persona pueda caer un poquito? Yo tenía cierta, ¿cómo se dice?
bueno, cierto rechazo con las personas adineradas. En realidad, si yo Oh, estaba en un recinto, por ejemplo, en una reunión, en algo, y yo sabía que había alguien muy platudo, entonces yo le decía, ese man tiene mucha plata, que va a estar... Yo sentía cierta, o sea, me sentía incómoda, me sentía poquita cosa, me sentía como que yo no encajaba en ese entorno, porque muchas veces me pasó dentro de las empresas donde yo trabajé, rodearme con los jefes, con los gerentes, ¿cierto? Y algunas veces asistía a reuniones muy de temas publicitarios y me rodeaba de gente como con cierto poder, como con cierto estatus. Y yo me sentía súper chiquita, yo decía, bueno, yo, porque si todos somos los mismos seres humanos, con las mismas oportunidades, las mismas capacidades, yo, por el hecho de que esas personas tuvieran mucho dinero, ya hacía que yo sintiera cierto rechazo. Yo en ese wow. momento era inconsciente de eso. Esto lo identifiqué, fue trabajando mis creencias. Y yo decía, claro, yo me sentía menos, me sentía inferior, porque el dinero hacía que yo me sintiera. Pero el dinero no, yo me sentía así, porque el hecho de que esas personas tuvieran mucho dinero. Y en mi familia muchas creencias sabían como que éramos pobres pero contentos. Ese era un dicho que tenía mi Pobre papá, pero honrado. pobre pero honrado. Cierto que las personas que tienen dinero son malas. Yo creo que esa es una de las que por eso yo las veía como tan... Y sí, y era una incomodidad con las personas que tenían dinero. Actualmente, pues no, yo ya me rodeo de personas, trabajo con marcas y con personas que ya tienen ciertos resultados que, a los que también quisiera llegar y no me siento inferior. Es más, las veo súper bien, o sea, las admiro, muchas veces aprendo mucho de ellas. Y otra cosa que me di cuenta es el entorno en el que estamos y con las personas que nos rodeamos. Y claro, yo estaba en un entorno y todavía estoy, porque no voy a decirlo, pero ya uno como que se blinda un poquito porque ya uno es consciente en un entorno de escasez, de carencia, de quejas, sí, cierto que no son personas que de pronto han pensado en su crecimiento personal, pero están ahí, pues, y igual son familiares y bueno, el entorno también influye mucho en eso. Y he Muchísimo. buscado otros entornos, donde es conocer otras personas que hacen lo mismo que yo, que tienen resultados, otros emprendimientos. Me ayuda mucho de que yo trabajo con marcas, porque son emprendedores, entonces tienen una mentalidad muy parecida también a la mía, entonces me identifico mucho con ese tipo de personas. Me Claro. gusta trabajar con las personas que también están trabajando en su crecimiento personal, porque uno aprende de todos he aprendido. Yo les proporciono información y conocimiento, pero ellos me retornan con otro tipo de conocimientos y experiencias que también me alimentan, o sea, y me hacen crecer. Entonces es como un tú a tú, muy bonito. Sí, eso es como fomentar relaciones sanas, no desde la Sí, necesidad, sino desde tenemos, desde nuestra singularidad, algo que dar, algo que ofrecer. Y eso es muy bonito, así que se vive. Entonces, ya que yo quiero que tú me digas, antes de hacer un resumen así como de todo lo que hablamos, porque es que yo siento que mucha gente se va a identificar contigo, porque muchas personas vienen del negocio tradicional, yo vengo del mundo corporativo más bien, del mundo corporativo, bueno, estudio para trabajar, conseguir un empleo, creo que dimos muchísimos tips para salir de ahí. Cuéntanos qué fue ese factor indispensable que te permitió, ya tú dijiste el crecimiento personal, pero ¿qué fue lo que tú descubriste dentro de ti que sigues haciendo, que te permitió seguir escalando tu negocio aún cuando tú tuviste una crisis y parte de ti quería volver a tener el empleo, porque muchos emprendedores les pasa esto, les sucede una crisis y dice, bueno, ¿será que tengo que volver a mi empleo tradicional? ¿Cuál fue eso indispensable que tú dirías, oye, eso cambió totalmente para mí, para yo continuar con esto? Ya después, ya llevas como 3 años con tu negocio, 3 años y pico, ¿verdad? sí. Bueno, yo creo que es la confianza, de verdaderamente lo que tú dices, el crecimiento personal me ha ayudado un montón. O sea, yo siento que esa es la clave. Siento que cualquier persona que vaya a emprender, y si no emprende en un crecimiento personal y en todas sus áreas, no solo en el crecimiento personal, en el crecimiento espiritual, en las finanzas, en las relaciones, el amor, la familia, como que crecer, potencializar todas tus áreas de tu vida, da cierto equilibrio para uno poder estar tranquilo. Y la confianza en lo que hago. La confianza en lo que hago también ha determinado que yo siga en este proceso. Porque
Muy probablemente si no tuviera confianza, hubiera podido tener simplemente hace rato muchos, ya hubiera desertado, mejor dicho, de mi sueño. Tener un sueño muy claro, la verdad, da como ese camino para llegar a ese propósito que tenemos. Yo, por ejemplo, dentro de la mentoría, siempre hablo del propósito, porque yo siento que el propósito, tener un propósito claro, es lo que nos mueve hasta allá de tener unos objetivos. Cuando tú tienes un propósito claro y sabes y confías que ese es, te pueden presentar todos los obstáculos y los vas a superar porque tú ya estás encaminado. Cuando uno no tiene un propósito claro, uno está, se te presenta esto, me voy por allí, se te presenta eso, el síndrome del objeto brillante, ay, este otro negocio lo voy a coger, ay, este otro negocio, este otro modelo de negocio, o me voy a dedicar a eso. Entonces uno ve personitas por ahí haciendo una cosa, intentando otra, pero es porque no tienen un propósito claro y no confían en ese propósito tanto que te encamine por ahí. Creo que ese es el factor fundamental. Me encanta, excelente. Y mira, ya para dar un resumen, pero me surge esta pregunta. A veces nosotros los emprendedores nos proyectamos solamente en eso, negocio y negocio, sé lo que yo hago. ¿Qué más hace ya que con su vida? Tú eres madre, tienes tu negocio, ¿qué más? Cuéntanos un poquitico. Y vamos después con un súper resumen para que ustedes y unos tips adicionales para que si todavía te queda duda de cómo empezar este crecimiento personal, este autodescubrimiento, descubrir tu propósito, te vayas muy claro de cuáles son los pasos. Ok, a ver, que sí, soy mamá, mi hijo tiene 14 años, ya es un adolescente. Me gusta mucho el deporte, monto mucho bicicleta, que eso es otra cosa que no hacía antes, antes era súper sedentaria, no hacía nada, pues, y todo eso ayuda también a que tengamos una disciplina. Entonces yo hago mucho deporte, me gusta compartir mucho con mi familia, tengo dos gatos que adoro, pero ya está uno, es Ay, eres pequeñito. de gatos. Unos datos que adoro, una familia muy unida que amo y adoro y ha sido el apoyo fundamental en todo ese proceso porque sin ellos la verdad tampoco hubiera avanzado mucho, me han apoyado demasiado. Son personas que ni siquiera me han criticado por mi proceso, es súper lindo. Y no, o sea, me gusta el cine, me gusta el teatro, soy muy sociable, soy de muchos amigos, o sea, donde voy consigo amigos y yo voy a algún viaje, algún amigo me traigo de allá y quedo con contactos de todo el mundo, soy muy, muy amiguera también. Genial, me encanta, pues ese es Yaque. Y bueno, nosotros un minuto voy a resumir todo para que le quede clarísimo a las personas. Bueno, lo primero es como muchas personas se van a sentir identificadas, empezar trabajando. Gracias a Dios conocías lo que te gustaba hacer, lo hacías en una empresa, pero llegó un momento que querías algo más, querías crecer, querías intentar algo nuevo, ir más allá, impactar más y se te dio con esa convicción de tener más tiempo para ti, de ganar más, de tener libertad, que muchos emprendedores empezamos con eso. Se te dio, por supuesto, hablamos mucho de los obstáculos que se te presentaron, pero cuando tenemos esta decisión de esta es la vida que yo quiero construir, ningún obstáculo a ti te va a detener. Por supuesto, en el momento te diste cuenta que tenías que seguir creciendo en actividades como finanzas, autodescubrimiento, o sea, en áreas de nuestra vida que hay que reforzar. Nosotros a veces nos concentramos simplemente en, este es mi talento, yo soy buena en esto y nos olvidamos de otras áreas. Mientras mejor nosotros nos volvamos por dentro, mejoremos otras áreas de nuestra vida, eso potencializa nuestro negocio y eso lo hemos visto. Y por supuesto, yo quiero agregar estos puntos que yo creo que son súper importantes, que es que tú seguiste invirtiendo en ti, decir, bueno, vamos a adquirir conocimiento, vamos a o buscar un mentor, no sé si hiciste terapia o si lo haces, pero buscar a alguien que te ayude, que te guíe, que te instruya, Yo que creo te, que también eso. ¿tú O sea, entiendes? Entonces, invertir en uno es la mejor inversión. exacto, óyeme, que alguien venga y ¿cómo se dice? Me quite el nudo en el cerebro y en el corazón que yo tengo, que a veces nos detiene tanto, esas emociones que no sabemos procesar. A eso nos referimos con el crecimiento personal, que nosotros Claro, entendamos qué nos pasa, por qué nos pasa, cuál es nuestra personalidad, qué es lo que ¿cómo se dice? ¿Cuáles son nuestras principales motivaciones? ¿Cuáles son las cosas que me hacen feliz? ¿Cuáles no? Y así elegimos de una forma más consciente. Y por supuesto, sencillo, no dejen de invertir en ustedes, de crecer, de buscar ayuda profesional, de como ustedes quieran, libros.
Leer. Siempre, cuéntanos un libro que te cambió, uno. Eh, Se llama, es decir, cómo hacer que te pasen cosas buenas. Es excelente, se los recomiendo. Leer me ha cambiado la vida, los hábitos, adquirir nuevos hábitos y buenos hábitos me han cambiado la vida también mucho. Que parte del crecimiento personal es empezar a adentrar cosas en nuestra vida que nos llene de mayor satisfacción, felicidad, que nos hagan sentir vivos en este proceso. Es más en la persona que tú te conviertes cuando tú emprendas. Y dímelo tú, ya que ha valido la pena. Totalmente. Cada segundo, cada minuto. Hasta ha valido la pena los momentos de frustración, las lloradas, las angustias, los retos, los obstáculos, todo, porque en el momento en que sientes incomodidad es donde está el verdadero crecimiento. Es ahí. Total, total, total. Entonces, claro. Muchas gracias por estar aquí, a todos los que estuvieron aquí. Yo siempre me despido con mi frase y con una reflexión que nos dé la invitada, pero antes de eso, yo quiero darles las gracias a todos los que llegaron aquí. Cada semana nos esforzamos por traer historias que le aporten valor a su vida, que le den luz y claridad financiera, personal, que le dé impulso y motivación para ustedes atreverse a hacer las cosas que ustedes quieren hacer y que más hacerlo a través de ejemplos de vida reales, como los de Yaque hoy. Entonces, claro, déjanos en comentarios si te gustó, qué te pareció el episodio y una pequeña invitación es que te unas a mi comunidad. Voy a dejar en la descripción el link para que tú veas todo lo que nosotros construimos todos los meses con sesiones en vivo, con herramientas financieras y de crecimiento personal para tú poder impulsar tu vida y mejorar otras áreas de tu vida. Entonces, ya que déjanos una reflexión final para despedirnos. Bueno, la reflexión final que les digo, sueñen en grande, identifiquen su zona de genialidad, sus talentos y potencien eso que les fluya, que los haga sentir bien, aprovechen eso. Yo hablo mucho del poder interior, del poder de tu marca, es eso que nos hace únicos. Ustedes en eso que los hace únicos, que los hace especiales y potencialicen la unidad, van a tener mucho éxito en su vida. Me encanta. Pues muchas gracias por estar aquí, y recuerda suscribirte y recuerda esta frase. Para vivir en prosperidad, recuerda que primero debes encontrar la riqueza que ya hay en ti. Entonces, con esto me despido y gracias por estar aquí, que Bye, feliz Gracias. día. Chao.